Para el 23 de octubre, precisamente coincide con esta cuestión de silencio y quietud, la cuestión de la quietud. La antigua palabra monástica que describe el estado de oración es la palabra latina quies, que contiene la noción de permanecer en descanso, permanecer en silencio, y que algunas veces es descrita como permanecer en quietud en el Señor. Este estado de quietud sugiere absoluta confianza y reposo al permanecer en la presencia de Dios. En nuestra sociedad estamos muy acostumbrados a padecer por las cosas, a luchar para poseerlas y a ganar la aprobación de los demás. Por lo tanto, es muy difícil para nosotros pensarnos útilmente ocupados, descansando solo en el Señor, en ese estado de quies, de quietud. No obstante, aquellos que intentamos transitar este camino, deberemos recordar siempre que es suficiente permanecer en su presencia. Cuando estamos totalmente presentes para Dios, estamos totalmente presentes para nosotros mismos y para toda la creación. Pero como sabemos, a partir de nuestra propia experiencia humana, para estar totalmente presentes para otros, necesitamos tranquilidad, confianza y relajación. No podemos sostener una conversación constructiva con otra persona si pensamos que la silla sobre la cual estamos sentados va a colapsar en cualquier momento. Entonces, el estar presente para el otro requiere nuestra confianza, confianza en nuestra propia capacidad para relacionarnos, confianza en que el otro nos acepta y nos ama. Pero esa aceptación necesita de nuestra propia voluntad de ser aceptados, nuestra propia confianza en la relación. Repetir el mantra en nuestra meditación es una forma de llegar a esta tranquilidad y a esta confianza y a esta falta absoluta de temor, permaneciendo en presencia de aquel que es el amor que destierra todo temor. Muy bien, yo apago el micrófono y tiene el micrófono abierto la Katy. Buenas tardes. Buenas. Estamos siguiendo entonces con el libro 2 de la Subira, que es un libro con muchos capítulos, que ya ha empezado a hablar de la contemplación y hemos visto cuáles eran las señales que ponía el santo para que el orante sepa que tiene que dejar atrás la meditación. También hemos dicho que esto coincide, el inicio de la contemplación coincide con, tal como están las señales de San Juan de la Cruz puestas, con la noche pasiva del sentido, ese faltar el gusto, las ganas, tanto por las cosas de Dios, como antes solía, los ejercicios espirituales que hacía antes, como por las cosas del mundo, pero sí tener un gusto, una cierta imposibilidad de meditar y tener un cierto gusto de ese descansar en Dios, esa presencia oscura, amorosa, esa noticia general sabrosa de Dios. Entonces se podrían decir que como características de esta etapa van a ser, por un lado, la impotencia, no puede meditar, y el desgano. Entonces es una contemplación que a los principios es seca, árida, y se trata de perseverar en esa situación hasta que se empiece a advertir esa noticia general amorosa de Dios. Y si se prosigue en el camino, bueno, Dios se empieza a comunicar de una manera más abundante. Recuerden que aquí en el libro 2 estamos hablando específicamente de la noche de la fe, y la fe es la virtud teologal que se injerta en la potencia del entendimiento. En el próximo libro va a hablar de la voluntad y de la memoria, la noche de la voluntad y de la memoria, pero aquí va a ser específicamente de la fe. Por lo tanto, lo que va a seguir a continuación, a partir de este capítulo 16, algo ha dicho ya, pero lo que viene de ahora en más, es la señalización de otros obstáculos que pueden aparecer y que hagan que el camino de unión que se ha comenzado se frustre. Y es lo siguiente: esa comunicación amorosa de Dios, ese donarse al alma, comunicándole noticias sobrenaturales a las potencias, empieza a aparecer en algún momento como no ya solo esa noticia oscura general, que llamamos contemplación,
sino también como algunas noticias distintas, claras y distintas, utiliza ese lenguaje cartesiano, particulares. Particulares, van a aparecer locuciones, revelaciones, sentimientos espirituales. ¿Y cuál es el problema con esas cosas? El problema es que el alma puede embarazarse con esas cosas y no pasar adelante, las tiene que dejar pasar, no las tiene que estimar en mucho, sino que lo que Dios va comunicando en ella se comunica de todas maneras aunque no las quiera admitir. Ahora bien, si las quiere admitir, si encima tiene un director espiritual indiscreto que le da mucho valor a esas locuciones, revelaciones, visiones, perdón, me olvidé también lo de las visiones, se puede engolosinar con eso. Entonces San Juan de la Cruz se pone inclusive a criticar a algunos prelados que la van a consultar al alma, le piden que de parte de ella, de él le pregunten algo a Dios. Entonces San Juan de la Cruz va a decir en este libro que Dios no quiere ese modo de comunicación. Una sola palabra habló Dios y es su Hijo, entonces ya no es el tiempo de andarle preguntando cosas como se hacía en el Antiguo Testamento cuando no había venido su Hijo al mundo. Entonces, mientras en el Antiguo Testamento todavía era lícito preguntarle a Dios por querer saber algo por esta vía sobrenatural, ahora después de Cristo ya no es lícito. Entonces Dios no quiere ese modo de trato. Pero digamos, no saberse desapropiar de esas visiones, locuciones y revelaciones pueden ser ocasión también para engaños del demonio, porque eso también lo puede hacer el demonio, si bien no de la misma calidad y factura, las puede imitar, entonces también se puede el alma, o sea, si son buenas y de Dios, embarazarse, inclusive un efecto dañino que el demonio puede introducir en esas visiones buenas de Dios es que el alma se vuelva soberbia, hacer que empiece a pensar que ella es mejor que los demás porque tiene esas cosas que las otras personas no tienen. Y perdón, ustedes no sé si suena, sonaba el teléfono, no sabía si me estaban avisando que se había cortado la comunicación. Y bueno, va a decir que de todas maneras, a pesar de que hay muchos peligros ahí, que hay que estar muy atentos en la desapropiación, en el cultivo de la actitud humilde y desnuda, de fe, de todas maneras, Dios, mediante esa acción que es del Espíritu Santo, va instruyendo al alma, ¿no? La presentación de al entendimiento de algunas verdades de fe, verdades acerca de las criaturas y demás, la va instruyendo. Así que si quieren, ya presento la pantalla con el capítulo 16, donde empieza a tratar un poco más en detalle de cómo son esas comunicaciones. Antes del 16, me gustaría en el 15, sí, en el 15, que hay algunos apuntes que vos has estado dando, pero que creo que pueden ser complementados. Cuando dice en el punto 2, muchas veces se hallará el alma en esta amorosa, pacífica asistencia sin obrar nada con las potencias. El alma no obra nada con las potencias. Entonces, es verdad decir que se obra en ella y que está obrada con inteligencia y sabor. Que no obre ella alguna cosa, sino solamente tener advertencia del alma con amar a Dios sin querer sentir ni ver nada. Ahí vos decías que claro y distinto como medio cartesiano, es justo al revés de Cartesius, porque Cartesius inaugura un activismo y una operación. Sí, no sé si has escuchado bien lo que estaba diciendo yo, son dos cosas distintas. O sea, esta es la contemplación oscura, donde no se habla nada, pero que también hay en esta etapa, si se percibe, algunas noticias claras y distintas, lo dice él.
Si no, ya sé, vos decís, lo has mencionado pero a eso. propiamente la contemplación es esta oscura, Ya lo sé. pasiva. Vos lo has mencionado, has puesto lo cartesiano en complemento de eso, ¿o no? Sí, porque él utiliza esa expresión clara y distinta que a mí, por supuesto, me había llamado la atención. No es porque sea cartesiano, porque yo he hecho un artículo, que vos lo has leído también, en la contraposición de Unamuno con Ortega y Gasset, donde Unamuno sale por los foros de San Juan de la Cruz y Ortega y Gasset lo descalifica radicalmente a ese ejército que no tiene luces. Entonces es porque Ortega, abogando por el cartelismo, aún en la noche activa de los sentidos y pasiva, etcétera. San Juan de la Cruz, no. San Juan de la Cruz usa las mismas palabras que después va a usar Descartes, pero en Descartes o en Kant y en Hegel, entonces eso es la actividad, no la pasividad lo que cuenta. Y aquí no obrar nada, no obrar nada, no obrar nada es la pasividad. Aún no, inclusive esas noticias claras y distintas que le lleguen son por vía pasiva también, no las... Perfecto, tanto más, porque ese es el punto. Es por pasiva, la pasividad, y lo dice más adelante, cuando está hablando del vacío de la naturaleza, etcétera, y dice solo recibir lo que le dan, solo recibir lo que le dan. Yo no pongo nada en mí. En Kant es exactamente lo contrario. Yo pongo la sensibilidad, pongo las categorías. O sea, de la nociología. Sí. El activismo de la nociología moderna frente a la pasividad de San Juan de la Cruz. Sí, no, ese contraste es muy grande. Sí, eso, totalmente. Eso. Sí, y otra cosa. Además de comunicarse de esta manera, que algunas veces es totalmente oscura y otras veces, como les digo, ya empieza a aparecer algunas noticias particulares y claras, de todas maneras, mientras está embistiendo, recuerdan que habíamos visto en la clase anterior que esa luz de Dios está embistiendo todo el tiempo al alma. Mientras está embistiendo y el alma, el orante se va dejando embestir y quitando todo para estar vacío, para que esa luz sea más eficaz en él o ella, lo que sí se puede ver, aunque no pueda ver más nada que oscuridad, no sentir nada, desconcierto de las potencias, etcétera, lo que sí se echa de ver es la reforma de la persona. Es decir, cómo, sobre todo después de algunas oraciones de unión en particular, por ejemplo, ha estado toda la vida intentando vencer algún defecto y de una manera impotente, constatando todas las veces que no podía vencerlo y que vuelve a aparecer y vuelve a aparecer. Bueno, le es evidente, por otro lado, que en algunas de estas oraciones resulta que lo logra vencer, está vencido ya, algo que toda la vida había estado trabajando para tratar de modificar, y en estas oraciones se va modificando solo, o sea, mejor dicho, lo modifica Dios, lo hace de manera gratuita, después que ha visto toda la buena voluntad de la persona para intentar vencer esa imperfección o ese pecado o ese defecto. Eso ahí, si leen la vida de Santa Teresa, ella va diciendo cuáles han sido los defectos y en qué oración en particular eso ha sucedido. Pero esto mismo también dice San Juan de la Cruz. O sea, aunque desde el punto de vista del entendimiento, en la oración fuese todo oscuro, seco y desde el punto de vista de la experiencia del orante le parece que está perdiendo tiempo, por otro lado, sí puede constatar ella o su director espiritual que va mejorando. Entonces, también ese es uno de los criterios para saber que es de Dios, porque cualquier otra cosa, supongamos una depresión o cualquiera de los otros estados de conciencia con los que se podría confundir, no van a obrar esa transformación en la persona. Entonces, como una especie de sello de que Dios está ahí presente y actuando, va a ser eso de verse nueva. Ahí es donde, un poco más adelante, digamos, en la historia, Santa Teresa va a tener esa imagen tan linda del gusano que se envuelve un capullo de seda, que es la oración,
y ahí se va como a morir y muere como gusano y un buen día sale transformado en una mariposita blanca. O sea, sabe que no ha hecho nada, pero tiene que reconocer que está distinta, que puede cosas que antes no podía, que tiene más libertad, que es otra. Y es otra de una manera tan notable como esta es otra, una mariposita blanca, las características completamente distintas de el gusano feo, etc. Bien. Entonces, si no hay más nada en el capítulo 15, pasemos al 16, donde empieza a tratar de estas otras comunicaciones de Dios que empiezan a aparecer. Capítulo 16, en que se trata de las aprehensiones imaginarias que sobrenaturalmente se representan en la fantasía. O sea, en este capítulo va a empezar por las imaginarias, es decir, las que están acompañadas de imágenes, de fantasmas de los sentidos. Con la diferencia de que en vez de que ingresen a nuestro entendimiento por la vía natural, es decir, un olor bello, un olor agradable que entre porque ahí está una flor, un perfume, algo, en este caso van a ingresar en el entendimiento, porque de todas maneras pasan por el entendimiento de un origen sobrenatural. O sea, si bien son esas imágenes, pero no hay nada afuera, diríamos, corporalmente presente como para que lo pueda captar de manera natural. Ya que habemos tratado de las aprehensiones que naturalmente pueden en sí recibir y en ellas obrar con su discurso la fantasía e imaginativa, conviene aquí tratar de las sobrenaturales, que se llaman visiones imaginarias, que también, por estar ellas debajo de una imagen de forma y figura, pertenecen a este sentido, ni más ni menos que las naturales. Y es de saber que debajo de este nombre de visiones imaginarias queremos entender todas las cosas que debajo de imagen, paren que no acomode un poquito, que debajo de imagen, forma y figura y especie sobrenaturalmente se pueden representar a la imaginación. Porque todas las aprehensiones y especies que de todos los 5 sentidos corporales se representan a él y en él hacen asiento por vía natural, pueden por vía sobrenatural tener lugar en él y representársele sin ministerio alguno de los sentidos exteriores, porque este sentido de la fantasía, junto con la memoria, es como un archivo y receptáculo del entendimiento, en que se reciben todas las formas e imágenes inteligibles, y así, como si fuese un espejo, las tiene en sí, habiéndolas recibido por vía de los 5 sentidos o, como decimos, sobrenaturalmente. Y así las representa el entendimiento, y allí el entendimiento las considera y juzga de ellas. Y no solo puede eso, más aún puede componer e imaginar otras a la semejanza de aquellas que allí conoce. Es pues de saber que así como los 5 sentidos exteriores representan las imágenes y especies de sus objetos a estos interiores, así, sobrenaturalmente, como decimos, sin los sentidos exteriores puede Dios y el demonio representar las mismas imágenes y especies y mucho más hermosas y acabadas, de donde debajo de estas imágenes muchas veces representa Dios al alma muchas cosas y la enseña mucha sabiduría, como a cada paso se ve en la Sagrada Escritura, como vio a Isaías, a Dios en su gloria debajo del humo que cubría el templo, y de los serafines que cubrían con alas el rostro y los pies, Jeremías la vara que velaba, Daniel multitud de visiones, etc. Entonces, esas imágenes no guardan semejanza con Dios porque no hay nada que tenga una semejanza con Dios, pero de todas maneras son, y él va a utilizar la palabra corteza, una especie de corteza en la cual viene adentro metida la sabiduría de Dios que va ilustrando y enseñando a través de esas imágenes. Y dice luego,
Y también el demonio procura con las suyas, aparentemente buenas, engañar al alma, como es de ver en el libro de los Reyes, 3 de los Reyes 22:11, paren. Cuando engañó a los profetas de Acab, representándoles en la imaginación los cuernos con que dijo había de destruir a los asirios, y fue mentira. Y las visiones que tuvo la mujer de Pilatos sobre que no condenase a Cristo, y otros muchos lugares, donde se ve cómo, en este espejo de la fantasía e imaginativa, estas visiones imaginarias acaecen a los aprovechados más frecuentemente que las corporales exteriores. Estas, como decimos, no se diferencian de las que entran por los sentidos exteriores en cuanto a imágenes y especies, pero en cuanto al efecto que hacen y perfección de ellas, mucha diferencia hay porque son más sutiles, porque son más sutiles, bueno, lo leo de aquí, porque no lo encuentro ahí. Porque son más sutiles y hacen más efecto en el alma, por cuanto son sobrenaturales y más interiores que las sobrenaturales exteriores. Perdón, que las... Sí, aquí dice que las sobrenaturales exteriores. Aunque no se quita por eso que algunas corporales de estas exteriores hagan más efecto, que en fin es como Dios quiere que sea la comunicación. Pero hablamos en cuanto es de parte de ellas, por cuanto son más espirituales. Este sentido de la imaginación y fantasía es donde ordinariamente acude el demonio con sus ardides, ahora naturales, ahora sobrenaturales, porque esta es la puerta y entrada para el alma, y como habemos dicho, aquí viene el entendimiento a tomar y dejar, como a puerta o plaza de su provisión. Y por eso siempre Dios y también el demonio acuden aquí con sus joyas e imágenes y formas sobrenaturales para ofrecerlas al entendimiento, puesto que Dios no solo se aprovecha de este medio para instruir al alma, pues mora sustancialmente en ella, ya se me fue, y puede por sí y por otros medios, puede por sí y por otros medios. Y no hay para qué yo aquí me detenga en dar doctrina de indicios para que se conozcan cuáles visiones serán de Dios y cuáles no, y cuáles en una manera y cuáles en otra, pues mi intento aquí no es ese, sino solo instruir al entendimiento en ellas, para que no se embarace e impida para la unión con la divina sabiduría, con las buenas, ni se engañe en las falsas. Por tanto, digo que de todas estas aprehensiones y visiones imaginarias y otras cualesquiera formas o especies, como ellas se ofrezcan debajo de forma o imagen o alguna inteligencia particular, ahora sean falsas del demonio, ahora se conozcan ser verdaderas de parte de Dios, el entendimiento no se ha de embarazar ni cebar en ellas, ni las ha el alma de querer admitir ni tener, para poder estar desasida, desnuda, pura y sencilla, sin algún modo y manera como se requiere para la unión. Y de esto la razón es que por todas estas formas ya dichas, siempre en su aprehensión se representan, según habemos dicho, debajo de algunas maneras y modos limitados, y la sabiduría de Dios, en que se ha de unir el entendimiento, ningún modo ni manera tiene, ni cae debajo de algún límite, ni inteligencia distinta, y particularmente porque totalmente es pura y sencilla. Y como quiera que para juntarse dos extremos, cuál es el alma y la divina sabiduría, sea necesario que vengan a convenir en cierto medio de semejanza entre sí, de aquí también es que
de aquí es que también el alma, perdón, ha de estar pura y sencilla, no limitada ni atenida a alguna inteligencia particular, ni modificada con algún límite de forma, especie e imagen. Que pues Dios no cae debajo de imagen ni forma, ni cae debajo de inteligencia particular. Tampoco el alma, para caer en Dios, ha de caer debajo de forma e inteligencia distinta. Bueno, como vemos aquí, entonces, lo que hay es una especie de pedagogía de Dios. Después, en el próximo capítulo, vamos a ver que él toma ese axioma de la escolástica, que las cosas que se reciben al modo del recipiente. Como nosotros somos corpóreos y entendemos las cosas utilizando imágenes, y como ya hemos dicho varias veces, el alma nada intelige sin imagen, Dios la va acostumbrando a esta comunicación también por medio de imágenes distintas, pero lo que tiene que hacer es no quererlas admitir, dejarlas pasar, no hacer de ellas presa en la memoria. La acción de Dios se realiza de todas maneras y también se va acostumbrando la potencia, en este caso el entendimiento, a este obrar sobrenatural, lo cual no va a ser sencillo. Esto, sobre todo en la noche oscura del espíritu, hemos estado conversando un poco en las primeras clases, va a ser un obrar sobre la potencia de una manera tan distinta, en cierto sentido diríamos tan antinatural, que puede provocar una especie, ya no solo simplemente como en estos comienzos de la contemplación, que es una especie de desconcierto y sin sabor, porque las cosas ya no son como eran antes. Bueno, cuando esto progrese, esas cosas que ya no son como eran antes, pueden tener el efecto sobre la psiquis de una psicosis transitoria, ¿no? O sea, aquí la cosa después se puede poner más brava, pero mientras tanto lo va habituando, digamos, Dios a las potencias, a estas comunicaciones sobrenaturales, puras, espirituales puras. Entonces va como mezclada con imágenes, porque ese es el modo natural de obrar de las potencias, entonces así la va a ir conduciendo. Bueno, no sé si tienen algo que comentar, si no paso al siguiente capítulo donde va a explicar un poco por qué Dios las da. Para un segundito. Sí. Estamos en el 16. ¿Algún parágrafo en particular? Sí, yo te voy diciendo. Como vos has señalado, esto va pasando potencia y estamos en las potencias sensitivas interiores, donde está la fantasía. Y la cuestión es, natural o sobrenatural, las formas y especies. El sentido de la fantasía dice: todas las aprehensiones y especies hacen asiento por vía natural y pueden por vía sobrenatural tener lugar en él. Este sentido de la fantasía, junto con la memoria, es como un archivo y receptáculo del entendimiento. O sea, nada hay en el intelecto que antes no haya pasado por los sentidos, dice el axioma escolástico. Sí. Salvo el intelecto mismo. O sea, sí, lo que dice entendimiento es intelecto, pero el archivo, el banco de imágenes y de especies, está provisto por la imaginación y por la fantasía y por la memoria. Y allí el entendimiento continúa, al finalizar del 2, la considera y juzga de ellas. Hay tres modos nociológicos y lógicos. El primero es la simple exaprehensión, que es el concepto. Sí. El segundo es el juicio, la proposición que compone y divide. Y el tercero es el razonamiento, la hilación de los juicios. Un juicio es una síntesis de conceptos. Es una síntesis de juicios. Y aquí, en plena doctrina tomasiana, como diría el está mostrando que el entendimiento no puede operar en el vacío, opera en el banco de imágenes de la fantasía. Si yo tomo a Descartes, por ejemplo, Descartes descarta absolutamente la fantasía, porque por la fantasía no se puede llegar a lo claro y distinto, no se puede llegar a la ciencia. Entonces aquí está recogiendo la doctrina de Tomás de Aquino. Y en el 3 dice: los 5 sentidos exteriores representan las imágenes y especies de sus objetos
a estos interiores. O sea, la psicología tomista, ustedes toman el tomo 3 de la Suma Teológica y está la psicología de Tomás de Aquino, empieza por los sentidos exteriores y va ascendiendo. Sentidos interiores, fantasía, cogitativa, sentido común, memoria, etcétera, en Tomás. Y después pasa al entendimiento. Y van en gradación. Y entonces dice, aquí los 5 sentidos representan la imagen de especie de su objeto de estos interiores. De donde debajo de estas imágenes muchas veces representa Dios al alma muchas cosas. Enseña mucha sabiduría. Como a cada paso se ve en la escritura, como vio Isaías, los ejemplos que has dado vos. En este espejo de la fantasía hay que atender al espejo, las metáforas que usa, espejo, speculum, especulativo, a este espejo de la fantasía e imaginativa, estas visiones imaginarias acaecen a los aprovechados más frecuentemente que los corporales exteriores. O sea, no solo no está descalificando, sino, creo que es importante subrayar, está resignificando positivamente el papel que juega la fantasía y la memoria en este proceso. Este sentido, estoy en el 4, de la imaginación y fantasía, es donde ordinariamente acude el demonio con sus ardides. Y aquí hace la distinción entre el demonio y Dios. Y ese es el problema que tenemos. ¿Qué es lo que es de Dios y lo que es del demonio en esas visiones imaginarias, en esas especies expresas o impresas? Ahora naturales, ahora sobrenaturales. Porque esta es la puerta de entrada para el alma. Y aquí viene el entendimiento a tomar y dejar como a puerta o puerto o plaza de su provisión. Y por eso siempre Dios y también el demonio acuden aquí con sus joyas. Hay que atender a las palabras y su sentido metafórico y analógico. Joyas de imágenes y formas sobrenaturales para ofrecerlas al entendimiento. Quinto, ¿cuáles visiones serán de Dios y cuáles no? Esa es la cuestión. Sexto, estas aprehensiones y visiones imaginarias o otras cualesquiera formas o especies, como ellas se ofrezcan, etcétera, etcétera. El entendimiento no se ha de embarazar ni cebar en ellas, ni las ha de el alma de querer admitir ni tener para poder estar desasida y desnuda. Resignificar la positividad de la imaginación y la fantasía, pero después decirle, no se ceben en ella, porque sí o sí, para que se dé la unión con la sabiduría de Dios por parte del alma, tiene que estar desnuda, desasida, pura, sencilla. Y dice, coma, sin algún modo y manera como se requiere para la unión. La palabra modo y la palabra manera son de una gravitación capital para la mística en general, la de Juan de la Cruz en particular, nutriéndose también de San Bernardo. El único modo de amar a Dios es amar sin modo. Modos y maneras. Si hay desnudez, hay pureza, entonces está el deshacimiento, el desapego, la desapropiación. Y en el 7 está señalando dos extremos, el alma y la divina sabiduría. Y el alma tiene que estar pura y sencilla. Dios no cabe bajo ninguna forma ni imagen. No hay que hacerse imagen de Dios. Ese es el primer mandamiento que tienen los judíos, que no hay que hacerse imagen de Dios. El primero poeta universal, del mejor de la lengua española, que Damaso Alonso, que es Juan de la Cruz, lo sabe, y él está fabricando imágenes que son a troche y moche, pero él dice, todo lo que yo pueda decir es nada. No. Entonces, el deshacimiento. Y finalmente, quiero acentuar en el 9, cuando habla de esta cuestión interpersonal que implica, que es unión y amistad consigo, la unión y amistad con Dios por parte del alma. Y dice, no ve a Dios por comparaciones, semejanzas y figuras. Son palabras clave para ver que la analogía, la metáfora, el mito, etcétera, son ropajes y velos que sí o sí nosotros usamos, pero tenemos que usar sabiendo que tenemos que despojarnos de ellos. Y esto, este señor fabrica rolete. No ve a Dios por comparaciones, semejanzas y figuras. Eso está hablando de Moisés, 12, 6, 8, en lo cual se entiende claro
en este alto estado de unión del que vamos hablando, no se comunica Dios al alma mediante algún disfraz de visión imaginaria o semejanza o figura, ni la ha de haber, sino que boca a boca, esto es esencia pura y desnuda de Dios, es la boca de Dios en amor, con esencia pura y desnuda del alma, es la boca del alma en amor de Dios. Y para eso, dice Juan, hay que saber disponer. Hay que saber disponer. Y el 11 tiene una cuestión también central, cuando dice, donde se ve claro que cuanto más el alma se desnudare con la voluntad y afecto, las aprensiones de las manchas de aquellas imágenes y figuras que vienen vueltas, etcétera, etcétera, no solo priva de estas comunicaciones y bienes que causan, más se dispone mucho más para recibirlas con más abundancia, claridad y libertad de espíritu y sencillez. Dejadas aparte todas aquellas aprehensiones que son las cortinas y velos que en lo espiritual que allí hay, y así ocupan el espíritu y sentido, si en ellas se quisiese cebar de manera sencilla y libremente, no se pueda comunicar el tema del nacimiento, deshacimiento, en Juan 12. Siempre se han de apartar los ojos del alma de todas estas aprensiones y entender distintamente, porque llevan a la unión en la fe. Unión en la fe, como está dicho, y le aprovecharán al alma estas visiones en sustancia para fe, bien supiere negar lo sensible y inteligible, dice Sic. Inteligible tengo yo. ¿Cómo tenés? Inteligible. Bueno, en esta edición de la VAC está con I inteligible varias veces. E inteligible de ellas, y usar a bien del fin que Dios tiene en darlas al alma, desechándolas, porque como dijimos, de las corporales no las da Dios para que el alma la quiera tomar y poner su hacimiento en ella. Desposesión, desapropiación, deshacimiento. Cosas que están aquí y que están maravillosamente también en Eckhart, en Taulero, etcétera. El deshacimiento, el desapego, la desnudez. Eso me parece importante. Y cómo cuando se quiere apropiar arruina todo el proceso, ¿no? Exactamente. Si quiere apropiar tiene cada vez más. Y Es que el tema de la apropiación arruina todo, lo echa todo a perder. El tema de la apropiación es el tema del agarrar. Agarrar es concebir. En alemán es greifen, begreifen. Concebir es comprender. La palabra comprender tiene prensa, de la aprehensión. Y eso, todo eso hay que destacar, que hay que evacuarlo y eliminarlo. Porque el eliminar lo discursivo, eliminar lo racional, eliminar las imágenes, es para provocar el vacío, el vaciamiento y la desnudez. Y sin esa desnudez no hay unión con Dios. ¿Sí? Bien, eso es por el 16. Vamos al 17 entonces. Dice, en que se declara el fin y estilo que Dios tiene en comunicar al alma los bienes espirituales por medio de los sentidos, en lo cual se responde a la duda que se ha tocado. Mucho hay que decir acerca del fin y estilo que Dios tiene en dar estas visiones, para levantar a un alma de su bajeza a su divina unión, de lo cual todos los libros espirituales tratan, y en este nuestro tratado también el estilo que llevamos es darlo a entender. Y por eso en este capítulo solamente diré lo que basta para satisfacer a nuestra duda, la cual era que, pues en estas visiones sobrenaturales hay tanto peligro y embarazo para ir adelante, como habemos dicho, ¿por qué Dios, que es sapientísimo y amigo de apartar de las almas tropiezos y lazos, se las ofrece y comunica? Para responder a esto conviene primero poner 3 fundamentos. El primero es de San Pablo a los Romanos, donde dice, las obras que son hechas de Dios son ordenadas. El segundo es del Espíritu Santo en el libro, paren que ya me fue de más, en el libro de la sabiduría diciendo,
La sabiduría de Dios, aunque toca desde un fin hasta otro fin, es a saber, de entre un extremo hasta otro extremo, dispone todas las cosas con suavidad. El tercero es de los teólogos, que dicen que omnia movet secundum modum eorum, esto es, Dios mueve todas las cosas al modo de ellas. Según pues estos fundamentos, está claro que para mover Dios al alma y levantarla del fin y extremo de su bajeza al otro fin y extremo de su alteza en su divina unión, ha lo de hacer ordenadamente y suavemente y al modo de la misma alma, pues como quiera que pues como quiera que el orden que tiene el alma de conocer sea por las formas e imágenes de las cosas criadas, y el modo que su conocer y saber sea por los sentidos, de aquí es que para levantar Dios al alma al sumo conocimiento, para hacerlo suavemente, ha de comenzar y tocar desde el bajo fin y extremo de los sentidos del alma, para así irla llevando al modo de ella hasta el otro fin de su sabiduría espiritual que no cae en sentido, por lo cual la lleva primero instruyendo por formas e imágenes y vías sensibles a su modo de entender, ahora naturales, ahora sobrenaturales, y por discurso a ese sumo espíritu de Dios. Bueno, aquí vemos el kit de la cuestión de esta pedagogía de Dios que va a ir de una manera suave y al modo del alma, conduciéndola desde esa manera natural de conocer a través de formas e imágenes hasta una manera nueva que va a ser sin las formas y sin las imágenes. Y hace rato me olvidaba cuando Lalo lo mencionó a Descartes. Para mí uno de los grandes pecados de Descartes, además de introducir el dualismo de sustancia pensante y extensa, es que entiende el conocimiento humano al modo angélico. Nuestro modo de conocer es este. No podemos conocer a menos que partamos de las formas e imágenes de las cosas creadas. Y en todo caso, Dios nos va a hacer capaces de un modo sobrenatural de conocer distinto, donde ya no van a entrar esas formas e imágenes, pero ni siquiera lo hace de golpe, sino que lo va haciendo a lo largo de un proceso, como veremos, que puede demorar años. En cambio, en el caso de Descartes, la visión que tiene de la inteligencia humana es prácticamente angélica. De ahí que tenga este disparate de pretender que el alma se puede ver a sí misma y que en la intuición del cogito prácticamente yo cointuyo la luz divina, ¿no? Todo lo contrario, digamos, de lo que es cierto, que es esta manera de conocer. Bueno, y continuamos con el 4. Y esta es la causa porque Dios le da las visiones y formas, imágenes y las demás noticias sensitivas e inteligibles espirituales. No porque no quisiera Dios darle luego en el primer acto la sabiduría del espíritu. Perdón, que se me va. Si los dos, paren que lo busque acá porque siempre se me... Si los dos extremos, cuales son humano y divino, sentido y espíritu, de vía ordinaria pudieran convenir y juntarse en un solo acto, sin que intervengan primero otros muchos actos de disposiciones que ordenada y suavemente convengan entre sí, siendo unas fundamento y disposición para las otras, así como en los agentes naturales, y así las primeras sirven a las segundas y las segundas a las terceras, y de ahí adelante ni más ni menos. Y así va Dios perfeccionando al hombre al modo del hombre, por lo más bajo y exterior hasta lo más alto e interior, de donde primero le perfecciona el sentido corporal, moviéndole a que use de buenos objetos naturales, perfectos exteriores, como oír sermones, misas, ver cosas santas, mortificar el gusto en la comida, macerar con penitencia y santo rigor el tacto.
Y cuando ya están estos sentidos algo dispuestos, los suele perfeccionar más, haciéndoles algunas mercedes sobrenaturales y regalos para confirmarlos más en el bien, ofreciéndoles algunas comunicaciones sobrenaturales, así como visiones de santos o cosas santas corporalmente, olores suavísimos y locuciones, y en el tacto grandísimo deleite, con que se confirma mucho el sentido en la virtud y se enajena del apetito de los malos objetos. Y allende de eso, los sentidos corporales interiores que aquí vamos tratando, como son imaginativa y fantasía, juntamente se los va perfeccionando y habituando al bien con consideraciones, meditaciones y discursos santos, y en todo esto instruyendo al espíritu. Y ya estos, dispuestos con este ejercicio natural, suele Dios ilustrarlos y espiritualizarlos más con algunas visiones sobrenaturales, que son las que aquí vamos llamando imaginarias, en las cuales juntamente, como habíamos dicho, se aprovecha mucho el espíritu, el cual, así en las unas como en las otras, se va desenrudeciendo y reformando poco a poco. Y de esta manera va Dios llevando al alma de grado en grado hasta lo más interior, no porque sea siempre necesario guardar este orden de primero y postrero tan puntual como eso, porque a veces hace Dios uno sin otro, sino porque lo más interior, porque a veces lo hace Dios uno sin otro, y por lo más interior, lo menos interior, y todo junto, que es eso como Dios ve que conviene al alma o como le quiere hacer, o como le quiere hacer las mercedes, pero la vía ordinaria es conforme a lo dicho. Bueno, aquí quisiera también meter una postilla, y es lo siguiente. Cuando uno estudia las obras de San Juan de la Cruz y ve sobre todo el detalle con el que va mostrando la necesidad de purgación del sentido y luego la del espíritu, cómo primero tiene que hacer la noche pasiva, pasar la noche activa primero y luego la pasiva del sentido para que el sentido se amolde a la manera de ser del espíritu, y luego pasar por la noche del espíritu para que el espíritu humano se amolde a este modo sin modo de Dios. Eso, como dice aquí, salvo que Dios quiera otra cosa por razones que solo Él conoce, de ordinario es un proceso largo. Por lo tanto, no hay acá un santo que se haga en un día, digamos. No hay manera de hacer un santo en un día. Entonces, siempre va a tener que pasar por este proceso, aunque si desde el vamos esa persona ha acertado a ir bien, el proceso va a ser más corto y más suave, ¿no? Pero siempre lleva mucho tiempo. Esta adaptación, digamos, del sentido al espíritu y luego la del espíritu a la acción de Dios lleva mucho tiempo. Y con todos esos peligros que señala ahí, que son los de volver atrás, ¿no? Hasta que no esté en el desposorio espiritual, prácticamente la posibilidad de volver atrás, inclusive desde estas alturas, es cierta. Bueno, a ver, vamos al capítulo 18, a los daños de los maestros espirituales en estas cosas. No sé si Lalo tiene algo que quiera ver antes en el 17. En el 17, creo que es el punto 3, cuando habla de levantar Dios al alma al sumo conocimiento para hacerlo suavemente y tocar desde el bajo y fin extremo de los sentidos al alma. La cuestión del toque en San Juan de la Cruz es vital, primordial. No limite, dice el Evangelio, no me toques. Sí. Ir sin sabor, sin ver, no tienen que tocar. Y el toque del alma es fundamental para la mística de Juan de la Cruz. Sí, así es. Pero quiero volver sobre la cuestión que has dicho pertinentemente con la comparación con Descartes. La cuestión clave de la metafísica del conocimiento en la modernidad arranca de la pregunta
dónde se origina el conocimiento. Y el señor Spinoza entre sumando en la suma y cifra que arranca con Santo Tomás de Aquino y pasa por Descartes. Lo que ha dicho muy bien Katy está también muy bien dicho en los grados del saber por Jacques Maritain, que hay un angelismo cognoscitivo. Y decir angelismo cognoscitivo, para los que saben, como el propio Descartes sabe porque se nutrió de la escolástica, significa que el tipo está saltando a la torera, que lo primero que cae al intelecto, es el ente sensible. Entonces Spinoza, con un genio sin par, va a decir, Santo Tomás de Aquino parte de las cosas, Descartes parte del yo y yo parto de Dios. Aquí el 4 dice, esta es la causa porque Dios le da visiones y formas, imágenes y las demás noticias sensitivas intelectuales, no porque no quisiera Dios darle luego en el primer acto la sabiduría del Espíritu. El primer acto, la sabiduría del Espíritu. Que nos ahorraran todos los procesos X sensibles, inteligibles, si estuviésemos ya de sopetón instalados en la mística. No es así. La de Dios dice que tenemos que arrancar y no podemos no arrancar de la cuestión sensible. Los dos extremos de lo cual son humano y divino, sentido y espíritu. La metafísica del conocimiento finito, según Santo Aquino, no puede no arrancar del sentido. Y Descartes se salta a la torera el sentido. Y por supuesto, quiero vale 4, le dice Spinoza, y la mística intelectual de Dios. Y abajo dice, así va, estoy de nuevo en el 4, el hombre al modo del hombre, porque no es al modo del ángel. El hombre, por lo más bajo y exterior, hasta lo más alto e interior. Y lo que Dios llevando al alma de grado en grado hasta lo más interior. Y en el 5 nos habla de la corteza, de las cosas sensibles, que es ajena a todo sentido. O sea, no podemos sino conocer a través de los sentidos, pero no podemos conocer de verdad si no es superando el sentido, ajena a todo sentido. Y así, a la medida que va llegando más al espíritu acerca del trato con Dios, se va desnudando y vaciando de las vías del sentido, las del discurso imaginaria. San Juan de la Cruz es un atacador furibundo de la discursividad. Es la dianoia, es la razón. Lo que ha entronizado la modernidad es la razón y ha preterido y ha postergado la inteligencia. Porque la intelección, dice el señor Aristóteles, es la intelección de los primeros principios. Discurrir racionalmente si no estoy subordinado a los primeros principios. El conocer por un lado, del lograr por otro. Aquí nos interesan los del conocer. Entonces acá dice, hay que atacar la discursividad y la meditación imaginaria, no la discursividad en sí, está discurriendo San Juan de la Cruz, pero no es una discursividad en la que está diciendo esto es lo máximo y me va a llevar a la revelación del espíritu absoluto, como hace Hegel. No, sobre todo está hablando del discurrir y la meditación imaginaria en la oración. Esto no significa que en la vida diaria no haya que razonar, al contrario, en la vida, digamos, la razón es una facultad que, digamos, una posibilidad que tenemos que Dios nos ha dado para la vida natural. Entonces, en la vida natural, la que tiene que gobernar, digamos, es la razón. Y el discurrir, sobre todo a la memoria, guardar esos archivos y entonces pasar de una para la otra, ¿no? No, estoy totalmente... Pero precisamente la fides el ratio significa que no podemos divorciar la fe de la razón. Aquí estamos en la fe, pero no quiere decir que va a ser un fideísmo de San Juan de la Cruz. Él está constantemente apelando a la razón, porque es la fides el ratio. No es ni un racionalista, ni es un fideísta. Entonces la discursividad es impugnar que aquello que solo lo puede la fe, lo pueda la razón. Y eso lo vamos a admitir.
Otra cosa, para un poco esquivar esta cuestión del tiempo e ir derecho a lo eterno, que tiene algo de asociación con lo del mantra que vos lees antes de comenzar estas clases, pero no es exactamente lo mismo, es en San Juan de la Cruz muy importante los actos anagógicos. Sí. Actos anagógicos son actos puntuales de fe, esperanza, caridad, pero están bastante, se los puede realizar, digamos, con jaculatorias brevísimas. Las jaculatorias ya sabes que tienen el origen latino de las saetas, las flechas, entonces es como que van derechito a la eternidad. ¿Y qué es lo que se consigue según San Juan de la Cruz con eso? Se consigue sobre todo hurtarle el cuerpo a la posibilidad esta que tiene el demonio de engañar, ya que puede tocar las distintas facultades sensitivas, sobre todo del hombre, presentar también razones al entendimiento y demás. Entonces, cuando el espiritual, ya sea en la oración, si en algún momento decae, la levanta, digamos, con un acto de esto, sino también en la vida diaria, cuando empieza a sentirse entrampado por esta acción demoníaca sobre los sentidos o el entendimiento, le sustrae el cuerpo y es como que no tiene, diríamos, el demonio carne donde agarrar, porque directamente te conecta con lo eterno, ¿no? Quería... Sí, pero antes de la saeta está... Siempre que hablas del mantra me acuerdo de esto, de la ejaculatoria y los actos anagógicos en San Juan Está de la bien, y esto estoy de acuerdo, pero antes de la saeta están los padres del desierto, y es la oración de Jesús, y es la oración del corazón. Que los tipos se pasaban años en una columna diciendo Jesús, Jesús, Jesús. el nombre de Jesús. El Sí. peregrino ruso es como en la filocalia, es eso. El mantra no es un invento así orientalista que lo vienen a inscribir aquí. Eso está en la más sacrosanta tradición judeo-cristiana de los padres del desierto. ¿Y por qué hay que utilizar la palabra mantra del sánscrito si tenemos estas de latina? ¿Vos has escuchado el discurso, el Congreso Internacional Teresiano San Juan Cruciano sobre la subida al Monte Carmelo, hecho en 2017, hablando de del yoga y San Juan de la Cruz, y otros más? Y están hechos y propiciados ahí por los padres carmelitas que vos y yo apreciamos un montón. O sea, ¿por qué no? ¿Por qué no? Usan mantra, qué sé yo. A mí también me choqueaba la primera vez que veía eso. Pero bueno, cuestión de ver que todo lo que puede ayudarnos a sumar y a subir, mejor. Qué sé yo. Pero bueno, con esto termino esto. En el 5 dice que aquí está la otra palabra, la palabra carne. Una palabra bien complicada. Porque la carne puede tener un sentido eminentemente positivo y uno no tan positivo. Y San Juan de la Cruz, en su contexto histórico, lo usa en un sentido no positivo. Y dice, porque dice, en vías de carne y tiempo, dice Juan de la Cruz. Eso es lo que hay que rechazar. Dice, cuando llegare perfectamente al trato con Dios de espíritu, necesariamente ha de haber evacuado todo lo que acerca de Dios podía caer en sentido, así como cuanto más una cosa se va arrimando más a un extremo, más se va alejando y enajenando del otro. Y cuando perfectamente se habrá también apartado del otro extremo. Por lo cual, comúnmente se dice un adagio espiritual y es gustato spiritu decipit omnis caro, que quiere decir, acabado de recibir el gusto y sabor del espíritu, toda carne es incipiente. Y a esta frase bien famosa se le contrapone el caro Carlos Salutis, que está en el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. La carne es el quicio de la salvación. Y no hay que jugar como si fuese una semántica contrapuesta dialécticamente. San Juan de la Cruz, con toda legitimidad, está usándolo en una de las acepciones. Y dice, es la vía del sentido, que es la vía humana, no es la vía del espíritu, que es la de Dios. Y yo tengo que caminarme hacia la vía de Dios y tengo que hacerlo pasando por esta, pero dejándolas atrás, yendo más al interior, a la morada séptima, si se quiere. Y bueno, eso es lo que decía de que me parece un hermoso capítulo también, obviamente. Sí, todos son hermosos, la verdad. ¿Vamos al 18? Como usted diga.
A ver si que no me lo pasé porque esto me pasa muy rápido. Bueno, acá estamos. El capítulo 18 que trata del daño que algunos maestros espirituales pueden hacer a las almas por no las llevar con buen estilo acerca de las dichas visiones. Y dice también cómo, aunque sean de Dios, se pueden en ellas engañar. No podemos en esta materia de visiones ser tan breves como querríamos, por lo mucho que acerca de ellas hay que decir. Aunque en sustancia queda dicho lo que hace al caso para dar a entender al espiritual cómo se ha de haber acerca de las dichas visiones, y al maestro que le gobierna el modo que ha de tener con el discípulo, no será demasiado particularizar más un poco esta doctrina y dar más luz del daño que se puede seguir, así a las almas espirituales como a los maestros que las gobiernan, si son muy crédulos a ellas, aunque sean de parte de Dios. Y la razón que me ha movido a alargarme ahora en esto un poco es la poca discreción que he echado de ver, a lo que yo entiendo, en algunos maestros espirituales, los cuales, asegurándose acerca de las dichas aprehensiones sobrenaturales por entender que son buenas y de parte de Dios, vinieron los unos y los otros a errar mucho y a hallarse muy cortos, cumpliéndose en ellos la sentencia de nuestro Salvador que dice: si un ciego guiare a otro ciego, entrambos caerán en la olla. Y no dice que caerán, sino que caen en la olla, porque no es menester esperar que haya caída de error para que caigan, porque solo el atreverse a gobernarse el uno por el otro ya es yerro. Y así ya solo en eso caen, cuanto a lo menos y primero, porque hay algunos que llevan tal modo y estilo con las almas que tienen las tales cosas, que las hacen errar, o las embarazan con ellas, o no las llevan por el camino de humildad, y las dan mano a que se pongan los ojos en alguna manera en ellas, que es causa de quedar sin verdadero espíritu de fe, y no las edifican en la fe, poniéndose a hacer mucho lenguaje de aquellas cosas, en lo cual las dan a sentir y que hacen ellos alguna presa o caso de aquello, y por consiguiente le hacen ellas, y quédanseles las almas puestas en aquellas aprehensiones y no edificadas en fe y vacías y desnudas y desasidas de aquellas cosas, y desasidas de aquellas cosas para volar en alteza de oscura fe. Y todo esto nace del término y lenguaje que el alma ve en su maestro acerca de esto. A ver, paren. Ya me pasé, me parece. Bueno, sí, que no sé cómo facilísimamente se le pega un lleno y estimación de aquello sin ser en su mano y quita los ojos del abismo de fe. Y debe ser la causa de esta facilidad de quedar el alma tan ocupada con ello, que como son cosas de sentido a que él naturalmente es inclinado, y como también está ya saboreando y dispuesto con la aprehensión de aquellas cosas distintas y sensibles, basta ver en su confesor o en otra persona alguna estima y precio de ella, para que no solamente el alma la haga, sino que también se le engolosine más el apetito en ellas sin sentir, y se cebe más de ellas, y quede más inclinado a ellas, y haga en ellas alguna presa. Y de aquí salen muchas imperfecciones, por lo menos porque el alma ya no queda tan humilde, pensando que aquello es algo y que tiene algo bueno, y que Dios hace caso de ella, y anda contenta y algo satisfecha de sí, lo cual es contra humildad. Y luego el demonio le va aumentando esto secretamente, sin entenderlo ella, y le comienza a poner un concepto acerca de los otros, en si tienen o no las tales o no tienen las tales cosas, o son o no son, lo cual es contra la santa simplicidad y soledad espiritual.
Mas de estos daños y de cómo no crecen en fe si no se apartan, y cómo también, aunque no sean los daños tan palpables y conocibles como estos, hay otros, en el dicho término, más sutiles, y más odiosos a los divinos ojos, por no ir en desnudez de todo. Dejémoslo ahora hasta que lleguemos a tratar en el vicio de gula espiritual y de los otros 6, donde Dios mediante se tratarán muchas cosas de estas sutiles y delicadas mancillas que se pegan al espíritu por no le saber guiar en desnudez. Ahora digamos algo de cómo es este estilo que llevan algunos confesores con las almas, en que no las instruyen bien. Y cierto querría saberlo decir, porque entiendo es cosa dificultosa dar a entender el cómo se engendra el espíritu del discípulo conforme al de su padre espiritual oculta y secretamente. Y cánsame esta materia tan prolija porque parece que no se puede declarar lo uno sin dar a entender lo otro también, como son cosas de espíritu que unas tienen a otras correspondencia. Mas para lo que aquí basta, Mas para lo que aquí basta, paréceme a mí, y así es, que si el Padre espiritual es inclinado a espíritu de revelaciones, de manera que le hagan algún caso, o lleno, o gusto en el alma, no podrá dejar, aunque él no lo entienda, de imprimir en el espíritu del discípulo aquel jugo y término si el discípulo no está más adelante que él. Y aunque lo esté, le podrá hacer harto daño si con él persevera, porque de aquella inclinación que el Padre espiritual tiene y gusto en las tales visiones, le nace manera de estimativa que, si no es con gran cuidado de él, no puede dejar de dar muestras o sentimiento de ello a la otra persona. Y si la otra persona tiene el mismo espíritu de la tal inclinación, a lo que yo entiendo, no podrá dejar de comunicarse mucha aprehensión y estimación de estas cosas de una parte a otra. Bueno, el remedio que va a dar acá San Juan de la Cruz va a ser lo que ya hemos dicho, dejarlas pasar y no hacerle ningún caso, y sí las tiene que comunicar, o sea, el orante se las tiene que comunicar a su padre espiritual. Por lo general esa comunicación va a ser con cierta repugnancia, a menos que ya esté como aquí perdido en el aprecio de esas cosas, va a ser con cierta repugnancia, no le va a querer decir, y una tentación va a ser no decirlas, porque como hay que pasar de ellas, como no importan, como son poca cosa, pero no, por una cuestión de humildad y de transparencia con el confesor, la regla general va a ser decirlas y ya, dejarlas. Y ni el orante ni el confesor enredarse con esas, ni tampoco ponerse a ver si era el Espíritu de Dios, si era el demonio, siquiera, no, la dice y ya, a otra cosa mariposa diríamos. Bueno, a ver, así avanzamos, ya estamos a las 7:15, ¿con qué podemos ir terminando? O lo que viene ahora también es que, aun cuando los dichos en el capítulo 20, aun cuando sean sobre todo las locuciones, o sea, las palabras que vengan de Dios, de todas maneras no se las puede tomar al pie de la letra, porque la manera nuestra de interpretar las palabras es distinta de la sabiduría de Dios. Entonces algo puede haber sido dicho. Uno de los ejemplos que da es que una persona está atribulada en algún problema grave de persecución y le dice Dios que la va a librar de sus enemigos. Y bueno, y resulta que vienen los enemigos y la matan, pero en realidad lo que le quería comunicar es que ya estaba cerca de su liberación total, que es su ida al cielo, diría. ¿Vos has saltado ya al 20? Estoy Bueno, buscando. 19. Déjame entonces decir algo del 19. Bueno. 19:5. Hablas de la letra y del espíritu. La letra y la corteza. Dice, es dificultoso entender, y esto es muy más abundante que la letra y muy extraordinario y fuera de los límites de ellas. Así el que se atare a la letra o locución o forma o figura aprehensible de la visión
no podrá dejar de errar mucho y hallarse después muy corto, guiándose según el sentido, no dando lugar al espíritu desde el sentido. Pues, dice San Pablo, la letra mata y el espíritu da vida, 2 Corintios 3:6, cual se ha de renunciar a la letra, en caso del sentido, y quedarse a oscuras en fe, que es el espíritu, al cual no puede comprender el sentido. En la exégesis medieval, que es un libro de Henri de Lubac, es una doctrina recontra famosa, la maneja Dante Alighieri y todos. El primer sentido es el sentido literal, el sentido histórico, ¿sabes? Anagógico, etcétera, simbólico, pero el sentido literal es la lectura fundamentalista de la Biblia. Y de eso es lo que está diciendo, la letra mata, el espíritu da vida. Y continúa, porque está muy rico, está en el punto 6, dice, donde claramente da a entender Isaías que hacían esto burlas de las profecías. Decían por escarnio este proverbio de espera y vuelve luego a esperar, dando a entender que nunca se les cumplía porque estaban ellos asidos a la letra, que es la leche de los niños, y al sentido, que son los pechos que contradicen la grandeza de la ciencia del espíritu, metáfora de la leche de los niños. Por lo cual dice, ¿a quién enseñará la sabiduría de sus profecías y a quién hará entender su doctrina sino los sentidos? Aquí están Jeremías, como profeta de Dios, viendo los conceptos de las palabras de Dios tan diferentes del común sentido de los hombres. Parece que también alucina él en ellos y vuelve por el pueblo diciendo, ay, Señor Dios, por ventura has engañado a este pueblo y a Jerusalén diciendo, paz vendrá sobre vosotros. Y lo último que me gustaría subrayar de esto, que están en el 10, el 11 y el 12, en el 10 dice, donde se ve que aunque los dichos y revelaciones sean de Dios, todos son abismo y profundidad de espíritu, y quererlos limitar a lo que ellos entendemos y puede aprender el sentido nuestro, no es más que querer palpar el aire y palpar alguna mota que encuentra la mano en él. 11, sepa estar en libertad y tiniebla de fe. Y más adelante dice, el espiritual todas las cosas juzga, dice Pablo. Animal, hombre, Dios pudo hablar la verdadera y principal libertad y victoria, que es la salvación, dice Juan, promediando el 11. Y en el 13, en el 12, perdón, en el 13 dice, citando a David, el Señor cumplió a los pobres su deseo, Salmo 9:17. Y en los proverbios dice, la sabiduría de Dios, desiderium sum justice dabitur, a los justos se les da su deseo. Y termina en el 14, hablando de la pureza del espíritu, la fe oscura, que es el medio de la unión. Me parecían que eran temas también importantes de complementar a la exposición. Sí, sí. Bueno, mira, por la hora yo me tengo que ir, así que no sé si Está querés bien, acá. lo dejamos acá, en el 20 entonces. Sí, en el 20. Y ya veo de ir terminando para que la semana que viene veamos el libro 3. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Shalom. Gracias, Katy. Ah, de nada, al contrario. Gracias a ustedes por su atención. Ah, bueno, y ahí la Vanessa estaba, yo no veía el chat mientras